Hola a todo el mundo, en esta ocasión voy a hablar de cine de la Guerra Civil Española, un tema que por lo menos aquí en España se ha tratado en muchísimas ocasiones. Es cierto que hay gente a la que el cine de la Guerra Civil ya le aburre, es cierto también que a mi juicio en algunas ocasiones las películas eran realmente malas y en muchas ocasiones no aportaban nada de valor histórico. Aún así, las películas de la Guerra Civil nunca dejan de estar de actualidad, así como el conflicto en sí, ya que parece que ciertos políticos de izquierdas o de derechas no quieren dejar de exprimir a la guerra y a sus víctimas en su beneficio. España sigue dividida en ideología política, por lo que el tema de la guerra civil sigue saliendo a debate en muchas ocasiones. Como digo, existen cientos de películas que tratan el tema ya sea de manera directa o indirecta. Por supuesto, las hay para todos los gustos. La mayoría se centran en historias de individuos durante el conflicto y no tantas como mereciera, tratando el conflicto en sí, que por lo menos a mí es lo que más me suele interesar. No pido que sean tipo documental, pero sí al menos obviar un poco esa historia de amor durante la guerra con tintes trágicos que tantas veces hemos visto ya, y por contra, aportar algo más de valor histórico. Yo en este vídeo recopilatorio quiero hacer una guía, llamémoslo así, para seguir los acontecimientos cronológicamente en la medida de lo posible, aunque tengo que decir que ha sido muy difícil, por no decir imposible, ya que casi todas las películas tratan el tiempo en el que estalla la guerra o el durante de la guerra. Sin embargo, sobre el final de esta apenas hay nada, o yo no he sido capaz de encontrarlo. De todos modos, he creado esta lista para que una persona que, por ejemplo, desconozca un poco el tema pueda así, a través del cine, comprender, entre comillas, lo que fue la Guerra Civil Española. Huelga decir que no por ver estas películas nadie se convertirá en experto en Guerra Civil Española, porque para eso existen cientos de libros, documentales o información por internet que te harán conocer este episodio de la historia española con más profundidad. Pero ya sea que conoces el tema o no y quieres pasar unos días chequeando películas a la vez que informándote un poco sobre este triste episodio de la historia española, te invito a que te quedes en este vídeo que creo que tiene parecido al que realicé sobre la Revolución Rusa o Soviética y en el que también intenté hacer un repaso cronológico de la revolución y al que te invito a que le eches un vistazo si te apetece. Como ya dije en otro vídeo en el que hablo sobre alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en este que comento del cine comunista o soviético y ahora en este de la Guerra Civil Española, este vídeo es solo cine, en ningún momento hago apología de ninguna idea política, movimiento, fanatismo o nada por el estilo que pueda llevar a pensar que yo tengo unas ideas políticas u otras. Dicho esto y sin más dilación, vamos allá con el contenido. Espero que te guste, que lo disfrutes y que comentes con aquellas películas que seguro tendrían cabida en esta lista. Así que empezamos desde el que yo creo que sería el punto inicial del conflicto. Azaña. Con esta película nos situamos al principio del conflicto. Manuel Azaña, último presidente de la Segunda República, intenta poner a los partidos de izquierdas de acuerdo para crear una coalición de gobierno. Las últimas elecciones de febrero del 36 resultaron muy igualadas, se hizo una gran coalición de izquierdas para oponerse así al Frente Nacional y de Centro. Curiosamente, los resultados electorales de entonces serían muy parecidos a los obtenidos en las últimas elecciones realizadas en España en noviembre del 2019. Mientras, los militares, por otro lado, están iniciando un levantamiento militar con Franco a la cabeza. En esta película podemos ver cómo Azaña quiere conseguir llegar a acuerdos políticos sin emplear las armas y evitar así la guerra. Pero España en esos momentos era un polvorín. Azaña tenía frentes abiertos por todos los sitios, independentistas catalanes, comunistas radicales, militares sublevados y en fin, un cóctel Molotov a punto de explotar. Para colmo, el suceso de Casas Viejas le salpica bastante, ya que parece ser que a los miembros de seguridad del Estado se les fue la mano en este pueblo gaditano que había intentado una revolución del proletariado a modo de revolución rusa y que el gobierno puso fin de una manera desmedida y sangrienta. Esta película sobre Manuel Azaña trata los momentos anteriores a la Guerra Civil. Dragón Rapid. Si en Azaña vemos los días previos a la Guerra Civil del hombre de las izquierdas, del hombre de la República, el político al mando en ese momento del país, en Dragón Rapid tenemos el otro lado de la moneda. El general Franco está en las Islas Canarias destinado y está organizando junto al general Mola, entre otros, el levantamiento militar. Con el avión llamado Dragón Rapid, Franco sale de las Canarias y llega a Marruecos para tomar el mando de las tropas sublevadas y desde donde empezará el definitivo avance del Ejército Nacional hacia el resto de España.
todas las conversaciones, preocupaciones, miedos, dudas y decisiones que tomó el general en esos cruciales días se ven en esta película, en la que un Juan Diego, como siempre impecable, interpreta a Franco en esta notable película que te va poniendo en contexto de todo lo que desgraciadamente vendría después. La trinchera infinita. Cuando se publica este vídeo, la humanidad está pasando una pandemia que tiene a prácticamente toda la población mundial atrincherada en su casa para tratar de frenar los contagios causados por el COVID-19. Pero justo cuando grabo este vídeo estamos a abril del 2020 y tenemos toda clase de lujos y entretenimientos, la gran mayoría en nuestras casas. La historia que aquí se cuenta es la de un hombre que, como muchos, se ven obligados a esconderse en una pequeña habitación o escondrijo de su casa para escapar así de ser fusilado, o esconderse también de ir a la guerra, sea por la razón que sea. Totalmente recomendable esta película, que demuestra que 20 años escondido y con miedo es terrible también, aunque sea en tu propia casa, casi tan malo como estar en prisión. Y es que además del miedo, sensación de soledad y precariedad, hay que añadir los remordimientos y la pregunta de si estás haciendo lo correcto o no. La película, a pesar de ser angustiosa en ocasiones, es entretenida siempre y te hace comprender lo valiosa que es la libertad, incluso en estos días de confinamiento mundial. Antonio de la Torre y Belén Cuesta están fantásticos los dos. Mientras dure la guerra. Siempre se habla de las dos Españas, de cómo ésta se encuentra dividida por dos grandes ideologías, ya desde antes de la Guerra Civil hasta nuestros días, y Unamuno, que es el personaje ilustre español en el que se centra la película, parece estar en medio de las dos, en los que se podría llamar, entre comillas, la Tercera España. De hecho, al principio se posiciona públicamente a favor del levantamiento militar. Unamuno fue bastante crítico con la Segunda República y, por supuesto, con su presidente. A raíz de esto se le destituye de la Universidad de Salamanca como rector, firmado además por el mismo Azaña. Al poco tiempo los rebeldes llegan a Salamanca y es nombrado rector otra vez. Mientras, al mismo tiempo, ve cómo son detenidos amigos y colegas suyos en esos tiempos tan convulsos que fueron los comienzos de la Guerra Civil Española. Entonces, este se llena de dudas y Unamuno consigue una entrevista con Franco, ya que tanto el general como su esposa le profundan un gran respeto. Poco consigue el escritor, pero desde luego deja clara su postura. Considera a ambos lados extremistas, temiendo del mismo modo el fascismo acérrimo de unos, así como el bolchevismo desmesurado de otros. Unamuno, después de un famoso discurso en la Universidad de Salamanca, es destituido otra vez de su puesto como rector, esta vez firmado por Franco. Y es que, al estar, digamos, en medio de ambos lados, Unamuno recibe críticas por ambos bandos, y todas estas frustraciones, miedos y dudas se reflejan en esta más que recomendable película. Carra Elejalde y Eduard Fernández están fantásticos como Unamuno y como el general Millán Astray. Es posible que tenga fallos históricos y el director se haya permitido ciertas licencias para construir su película, pero en esencia narra bastante bien los hechos ocurridos en aquella Salamanca de 1936. Existe otra película también sobre Miguel de Unamuno de 2015, La Rosa del Viento, que también es bastante interesante y muy recomendable. Las bicicletas son para el verano. Esta película es un poco más comercial, al menos no es tan política como las dos anteriores. Además está Agustín González en la película y ya solo por eso merece la pena verla. Pero aparte de Agustín González, la película tiene mucho más. La historia se centra en una familia de clase media en el Madrid del inicio de la guerra y cómo estos pasan las calamidades propias de un país en guerra. Y aunque no aporta nada especial a lo que a temas políticos se refiere, sí que aporta mucho en las relaciones personales que surgen y prácticamente es un alegato a cualquier tipo de guerra, ya que empatizas con los personajes que ni siquiera saben muy bien qué está ocurriendo cuando de repente se ven pasando las calamidades propias de una guerra. Está muy bien contada, filmada e interpretada, mezcla el drama con pinceladas de humor, así que por todo esto está en esta lista. Tierra y libertad. A mi juicio, esta es de lo mejorcito que hay en la lista. Narra la historia de un comunista inglés que viaja a esa España de 1936 en guerra para oponerse al fascismo, el cual detesta. La película se basa en el libro Homenaje a Cataluña de George Orwell, ya que el escritor luchó en el bando republicano a través del POUM, y como en el 1937 este se marcha decepcionado por la ilegalización del POUM y por darse cuenta de que la izquierda y los comunistas también estaban divididos. De hecho, al final teme por su vida, ya que él tiene ideas trotskistas y el estalinismo parece implantarse en el Frente Popular. La película está muy bien, está rodada sin muchos medios, pero brillantemente. Especialmente interesante es la escena en la que los habitantes de un pueblo donde se establecen realizan una asamblea sobre la colectivización de las tierras.
Se puede decir que esta es de mis favoritas por su valor histórico. La película, que en ocasiones parece un documental, incluye un coloquio de los actores opinando sobre los personajes que interpretan. Bastante interesante, tiene valor histórico, pero no creo que la pongan nunca en prime time, ya que desde luego a la gente que no le interese el tema se le puede atragantar muy fácilmente. Soldados de Salamina. Una escritora de artículos en un periódico, desilusionada con la vida por diferentes motivos, recibe el encargo de escribir unas líneas sobre la guerra civil. De casualidad tropieza con la historia de Rafael Sánchez Mazas, creador de la Falange y que tras sobrevivir a un pelotón de fusilamiento consiguió escapar por el bosque, donde un miliciano la encontró y le salvó la vida. Todo lo que rodea a este episodio tan curioso es lo que se cuenta en esta película, que está basada en la novela de grandísimo éxito de Javier Cercas. Bastante entretenida esta película basada en hechos reales. La vaquilla. Es posible que esta película le parezca desentonar en esta lista a algunas personas, ya que esta es una comedia de Luis García Berlanga y no cuenta nada más que la historia de un grupo de soldados republicanos que decide ir a robar la vaquilla de un pueblo donde el Ejército Nacional se prepara para darse una fiesta. Es decir, corrida de toros, baile, música, vino, juerga y todo esto. A lo que este pelotón, dirigidos por José Sacristán y Alfredo Landa, se les encomienda la misión de fastidiar la diversión, cueste lo que cueste, robándoles la vaquilla y aguar así la fiesta a los nacionales. Muy divertida y con alguna reflexión reconciliadora, muy de agradecer, sobre todo en aquella época en la que se rodó, ya que hacía relativamente poco que había terminado el régimen. El final de la película me gusta mucho, me parece buena la moraleja que muestran y en general yo siempre me he divertido mucho con esta película y es con la que quería cerrar este vídeo. Me ha resultado difícil encontrar alguna película que cuente el final de la guerra y los primeros años siguientes de posguerra. Si alguien conoce alguna, por favor, que me lo deje en los comentarios. Soy consciente de que hay muchísimas películas que hablan de la guerra civil, pero yo quería hacer una breve guía para entender y comprender el conflicto más o menos, y he considerado que han sido estas. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido al menos un poco. Si ha sido así, por favor, deja un me gusta, suscríbete si no lo estás. Yo soy Fénix de Rubio, muchísimas gracias por la atención, chao.